Bienvenidos, estimados espectadores. Hoy abordaremos un tema crucial para nuestra nación, el Plan de Reactivación Económica presentado por el Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro. Esta semana se han revelado detalles que han encendido el debate entre los expertos económicos. Analizaremos los puntos más controversiales y sus posibles impactos en la economía colombiana. Comencemos. Y ahora profundicemos en la propuesta de modificar la regla fiscal, esta medida que ha generado un intenso debate entre economistas y políticos. Busca flexibilizar el manejo de la deuda pública. La intención es clara: otorgar al gobierno nacional un mayor margen de maniobra financiera en tiempos de crisis económica. La pregunta que surge es: ¿representa esta flexibilización una herramienta prudente para estimular la economía? ¿O estamos ante un riesgo latente que podría comprometer la estabilidad económica del país a largo plazo? La regla fiscal, como muchos sabrán, es un mecanismo de disciplina fiscal que establece límites al déficit presupuestario, asegurando así la sostenibilidad de las finanzas públicas. Modificar esta regla podría permitir al gobierno nacional incrementar el gasto público en áreas claves, impulsando potencialmente la reactivación económica. Esta flexibilidad también podría traducirse en un aumento del endeudamiento público, lo que a su vez podría afectar la percepción de los mercados financieros sobre la economía colombiana. Es esencial preguntarnos cuál es el equilibrio correcto entre la necesidad de estimular la economía y la responsabilidad de mantener la estabilidad fiscal. Invito a los expertos y a la audiencia a reflexionar sobre estas cuestiones. La decisión de flexibilizar la regla fiscal no es solo una cuestión de política económica, sino también una visión a futuro para Colombia. Ahora centrémonos en un tema que está generando amplias discusiones: las inversiones forzosas. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca catalizar el crecimiento de sectores sostenibles como la agricultura y el turismo. La estrategia es clara: dirigir créditos forzosos del sistema financiero privado hacia estas áreas vitales. Pero la pregunta ¿es esta la chispa que encenderá la maquinaria económica de Colombia? Las inversiones forzosas no son un concepto nuevo, pero su implementación en el contexto colombiano plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo se equilibrará la necesidad de inversión con la autonomía del sector financiero? ¿Qué garantías existen de que estos créditos forzosos se traducirán en un crecimiento económico tangible y sostenible para el país? El presidente Gustavo Petro argumenta que estas inversiones son un paso necesario para revitalizar industrias claves y promover la sostenibilidad. Sin embargo, es crucial examinar las implicaciones a largo plazo. ¿Podría esta medida aumentar la intervención del Estado en la economía más allá de lo deseable? ¿Cómo se asegurará que los fondos se utilicen de manera eficiente y generen el retorno esperado? Además, debemos considerar el impacto en el clima de inversión. Las inversiones forzosas podrían enviar señales mixtas a los inversores nacionales e internacionales. Y la pregunta es: ¿cómo percibirán esta medida? ¿Podría afectar la confianza y la disposición a invertir en Colombia? Estas son preguntas que merecen una reflexión profunda. Las inversiones forzosas tienen el potencial de ser una herramienta poderosa para la reactivación económica, pero deben manejarse con prudencia para evitar consecuencias no deseadas. Pasemos ahora a un aspecto fundamental del Plan de Reactivación Económica. Los proyectos de ley y los estímulos tributarios se están debatiendo en el Congreso, con un proyecto para aumentar el cupo de deuda, lo que permitiría al gobierno de Gustavo Petro contar con más recursos para financiar sus programas. Pero la pregunta es: ¿qué significa esto para la economía colombiana a largo plazo? El incremento en el cupo de deuda debe ser analizado con cautela, aunque proporciona liquidez inmediata, también compromete a futuras generaciones con una carga financiera adicional. Es crucial que estos recursos se inviertan de manera inteligente y generen un retorno económico que justifique el endeudamiento. Por otro lado, el plan de estímulos tributarios promete ser un catalizador para el crecimiento.
con un enfoque en vivienda y sectores sostenibles. Estos estímulos buscan no solo reactivar la economía, sino también promover un desarrollo más verde y equitativo. Sin embargo, la eficacia de estos incentivos dependerá de su diseño y de la capacidad del gobierno para implementarlos efectivamente. Los estímulos tributarios deben ser lo suficientemente atractivos para motivar a los inversores, pero también deben asegurar que los beneficios fiscales se traduzcan en inversiones reales y no solo en ahorros de impuestos. Además, es vital que estos estímulos se alineen con una estrategia económica más amplia que incluya la educación, la infraestructura y la innovación. En resumen, gente, los proyectos de ley y los estímulos tributarios tienen el potencial de influir positivamente en la economía colombiana. Sin embargo, su éxito dependerá de un balance cuidadoso entre incentivar la inversión y mantener la responsabilidad fiscal. Como siempre, gente, la clave estará en los detalles y en la ejecución. En el ámbito de las opiniones expertas, figuras como el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo han expresado preocupaciones significativas. Restrepo advierte sobre los riesgos inherentes al incremento del gasto público y la tendencia hacia una mayor estatización de la economía. Estas acciones, aunque pueden parecer soluciones rápidas para estimular la economía, podrían tener consecuencias a largo plazo que contrarresten cualquier beneficio inmediato. Restrepo sostiene que la reactivación económica no se logrará a través de la intervención gubernamental, sino mediante la revitalización del sector privado. La lógica detrás de esta afirmación es que el sector privado, siendo el motor principal de la economía, es quien verdaderamente impulsa la innovación, la inversión y el empleo. Por lo tanto, la política económica debería centrarse en crear un entorno favorable para que este sector prospere. El ministro enfatizó que el crecimiento sostenible viene de un sector privado dinámico y confiado, capaz de invertir y expandirse. Según él, la solución no reside en aumentar el gasto público, sino en implementar medidas que fortalezcan la confianza empresarial, simplifiquen la regulación y promuevan la competitividad. Además, Restrepo advierte que la estatización puede llevar a una asignación ineficiente de recursos, ya que el Estado podría no tener la misma capacidad que el sector privado para responder rápidamente a las señales del mercado. En su opinión, la economía colombiana necesita políticas que incentiven la inversión privada y fomenten un clima de estabilidad y previsibilidad. Las voces expertas nos recuerdan la importancia de considerar las implicaciones a largo plazo de cualquier medida económica. Mientras el debate continúa, es crucial que las decisiones tomadas hoy no comprometan la salud financiera de Colombia en el futuro. Con esto en mente, seguimos adelante en nuestro análisis del Plan de Reactivación Económica de Gustavo Petro. A medida que el debate sobre estas propuestas económicas se intensifica en el Congreso, la realidad es que la desaceleración económica no da tregua. En este momento decisivo es fundamental que las políticas implementadas no solo busquen una solución inmediata, sino que también sienten las bases para un incremento a largo plazo. Las medidas deben fomentar la inversión privada y fortalecer la confianza empresarial, evitando así los riesgos asociados con el gasto gubernamental excesivo y la incertidumbre económica. Es hora de que Colombia evalúe con detenimiento las rutas hacia la prosperidad. Y la pregunta es, ¿deberíamos seguir el camino de la intervención estatal ampliada o es preferible estimular la economía a través de la innovación y el emprendimiento privado? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro económico de nuestra nación. El presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la oportunidad de apoyar la inversión privada, posiblemente mediante la reducción de impuestos, lo que podría ser un catalizador para la creación de empleo y el desarrollo empresarial en Colombia. Una política fiscal prudente y atractiva para los inversores puede ser la clave para desbloquear el potencial económico de este país. Les invito a todos a reflexionar sobre el camino que Colombia debe tomar para asegurar un futuro económico próspero y sostenible. ¿Cómo podemos, como nación, facilitar un entorno que promueva la inversión y la innovación y sobre todo la generación de empleo? Estas son las preguntas que debemos hacernos y las discusiones que debemos tener. Hasta la próxima, gente.